Ahí, con propiedad. Buenos días o buenas tardes, dependiendo del reloj. Buenos días, hermanos. Vamos a retomar lo que habíamos dejado pendiente hace hartos meses y vamos a continuar entonces avanzando en nuestro estudio a través del libro del Éxodo, este retrato en miniatura. Hemos dicho que nos muestra cómo es que Dios actúa cuando decide moverse para salvar. Esa es la idea detrás del Éxodo. El Éxodo es el patrón, el molde de la obra salvadora de Dios. Dios suele intervenir de cierta manera cuando decide salvar, y el arquetipo, el paradigma es justamente el libro del Éxodo. Vimos que en este patrón Dios comienza sacando a los hebreos de Egipto, pero luego tiene que hacer lo contrario, tiene que sacar a Egipto del corazón de los hebreos. No basta con sacar al pueblo de un lugar geográfico, ahora tiene que sacar las costumbres de ese lugar geográfico del corazón de ese pueblo, que se lo lleva una vez que se va. Y ustedes podrán ir haciendo sus comparaciones con respecto a nuestras propias vidas también. Y entonces, para sacar a Egipto del corazón de los hebreos, lo que Dios hace es, luego de salvarlos de la esclavitud, entregarles este conjunto de mandamientos que se conocen como las dos tablas de la ley o los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y ahí es donde quedamos precisamente la última vez que estuvimos compartiendo con respecto a este libro. Dios les entrega estos 10 mandamientos al pueblo. Dijimos esta especie de manual del usuario, podríamos decir, del ser humano, esta eh, seguidilla de mandamientos que no son tan, si uno lo piensa, fuera de foco, fuera de lugar. Es un grupo de mandamientos que te demuestra cómo el ser humano fue diseñado originalmente para funcionar. No, no hay nada de terrible, de anacrónico, de extemporáneo en que te digan que no tienes que matar a la persona que está a tu lado, que no tienes que robarle su esposa, ni su propiedad, ni dañar su reputación. No hay grandes cosas ahí extrañas y nuevas para nuestros oídos. Es lo básico para poder convivir como sociedad. De eso se tratan justamente los 10 mandamientos, entre otras cosas. Pero posteriormente, Dios toma estas tablas de la ley y las aplica específicamente a este pueblo para hacer un pacto con ellos. Y eso es lo que tenemos en los versículos 20, capítulos, perdón, 21 al 24, que es lo que estuvimos viendo la última vez. Dios toma los 10 mandamientos, los aplica específicamente al pueblo hebreo para hacer una alianza, un pacto con ellos, y entonces escribe este registro que se conoce como el libro del pacto. Es como la carta magna donde Dios se vincula con su pueblo en una situación contractual, podríamos decirlo. Y actualmente nos encontramos ya casi en la última parte de este libro del pacto, así que les invito a que me acompañen a leer en el capítulo 23 del libro del Éxodo, capítulo 23 del libro del Éxodo. El mensaje que vamos a ver hoy, pudiéramos decir, tiene que ver con la preocupación que Dios siente o la carga que hay en el corazón de Dios hacia la comunidad o hacia los miembros más vulnerables específicamente de la comunidad. De eso se trata el párrafo que vamos a ver hoy día. Y por lo tanto podríamos decir, si lo ponemos en términos actuales, que el párrafo de hoy, su temática pasa por algo muy usado, abusado, manoseado actualmente, que es esta idea de la justicia social. Yo creo que más de alguno de ustedes ha escuchado acerca del concepto de justicia social, sobre todo en esta situación país en la que nos encontramos desde hace 4 o 5 años atrás. El concepto de justicia social se menciona bastante, es una categoría que la verdad está tan recargada de sesgos, de prejuicios, de ideas preconcebidas, que hablar de ella es un poco complicado, ¿verdad? Es como tomar una papa caliente con las manos. Quieres pasársela al de al lado lo más rápido posible, no es una idea que te guste tomarla con tanta detención, sobre todo porque es súper difícil hablar de ella
o decir cualquier cosa con respecto a justicia social y no ser inmediatamente categorizado dentro de cierto lugar del espectro político del país, ¿verdad? Tú dices algo de la justicia social, este es facho. O dices otra cosa, no, este es zurdo, este es lana, este es progre, este es acá, este es allá. De repente, las cosas que se dicen con respecto al tema de la justicia social nos sirven para polarizarnos y categorizarnos dentro de cierto espectro político, que la verdad no es el objetivo que tenemos hoy día. Aquí estamos para ver qué es lo que la Biblia tiene que decirnos con respecto a lo que ella ha decidido revelarnos, y obviamente eso es lo que intentaremos hacer en estos minutos que tenemos por delante. Vamos a tener que hacer entonces un esfuerzo especial por mantenernos apegados a lo que la Biblia tiene que decirnos y no a lo que nuestro espectro político favorito quiere hacernos decir de repente desde el fondo de nuestro corazón progre o facho o lo que ustedes obviamente puedan pretender que yo soy y que ustedes son también. Vamos entonces al capítulo 23 del Éxodo. Vamos a comenzar a leer en Éxodo capítulo 23 desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 19. Éxodo capítulo 23, versículos 1 y vamos a leer hasta el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más o a la mayoría para hacer agravio, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo, su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Versículo 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Versículo 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, o la fiesta de la cosecha, que hubieseis o que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Hasta aquí la lectura por esta mañana. Entonces, como les decía hace un par de minutos atrás, este pasaje con todos los detalles que acabamos de leer, algunos, si ustedes los leen a la pasada, un poco inconexos quizás de repente con el tema general del pasaje, en realidad, les decía yo, tienen que ver con esta preocupación, con este peso, con esta carga que hay en el corazón de Dios por los más vulnerables dentro de la sociedad. De aquí específicamente, en el párrafo que acabamos de leer, se nos llama la atención a 3 grandes grupos, a 3 grupos principales usados a veces de repente en otros pasajes de la Escritura para hablar de los más vulnerables.
Por ejemplo, se nos hace mención al pobre, y se concentra la atención en el pobre en los primeros 8 versículos. Luego se nos habla del extranjero, del inmigrante, pudiéramos llamar, en los versículos 9 al 13. Y posteriormente veremos cómo el pasaje también nos dice algo con respecto a nuestro prójimo, a nuestro hermano, en los últimos versículos. Así que el pobre, el inmigrante y tu hermano. Esos son los 3 grupos que vamos a tomar en esta mañana todavía. Y vamos entonces a ver cómo el pasaje se desarrolla y adquiere bastante coherencia cuando los vemos a la luz de estos 3 grandes encabezados. Entonces, el pobre, los primeros 8 versículos, el inmigrante, los versículos 9 al 13, y tu hermano, los versículos 14 al 19. Vamos a lo primero. Vamos a los primeros 8 versículos. Fíjese en el centro, los versículos 4 y 5. Ahí tenemos 2 ejemplos típicos de misericordia, esta disposición básica que Dios busca originalmente en el ser humano, de que tú pretendas el bien y no el mal de la persona que está a tu lado, la misericordia. 2 ejemplos de misericordia con el animal, incluso de aquel que es tu enemigo. Aún así está esta disposición, o debiera estar en el Hijo de Dios, en el pueblo de Dios, esta disposición básica de pretender el bien y no el mal de aquel que está a tu lado. Pero rodeando este núcleo de misericordia, podríamos llamar a los versículos 4 y 5, nos encontramos con 2 grandes riesgos que tenemos que impedir o evitar al momento de impartir justicia. Probablemente el más obvio, el que más imaginaríamos que se iba a presentar, tanto dentro de nuestra sociedad como en las Escrituras, es el que está en los versículos 6 al 8, ¿verdad? Esta idea de evitar ser parciales a favor del rico, evitar ser parciales a favor del poderoso o del que tiene más recursos. Y entonces el versículo 8 nos llama a no recibir sobornos y favorecer, por lo tanto, al que tiene los recursos para entregarte esos sobornos, para así perjudicar al que no tiene los recursos para entregarte esos sobornos, es decir, al más vulnerable, al más pobre, al de menos recursos, al mendigo, al indigente. Dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. ¿Se fijan? Que hasta el punto todo parece ir bien. Es parte de lo que esperaríamos encontrar en las Escrituras. Dios con un peso hacia el de menos recursos, hacia el más vulnerable, diciendo, ten cuidado con esa persona, no favorezcas al poderoso para aprovecharte por motivos obvios del que tiene menos poder o del que tiene menos recursos. Lo extraño es que quizás nosotros esperaríamos que esto estuviera al principio, pero no es lo que está al principio. Fíjense lo que está al principio, eso es lo interesante, los primeros 3 versículos. ¿Se dieron cuenta, antes de continuar, que hace años atrás, después de este famoso estallido social que tuvimos en el año 2019, se produjo una tremenda polarización en contra de la gente que tenía más recursos y a favor de la gente que tenía menos recursos? Estaba esta idea de que el rico era culpable de todos los males y el de menos recursos era la víctima. Y quizás algunos cristianos incluso hayan aplaudido esto, ¿verdad? Y podrían decir, sí, está bien, eso es lo que tiene que pasar, eso es lo que está en la Biblia, eso es lo que acabamos de ver, ¿verdad? No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Y no faltaron los que sacaron bastantes versículos, sobre todo proféticos, para justificar esta polarización que se dio durante el estallido social. Pero no sé si les resonó a ustedes algo extraño en todo esto, en ese tiempo en el que vivimos, algo raro en este movimiento, donde el de más recursos, incluso en sus virtudes, era catalogado como culpable, y el de menos recursos, incluso en pecados flagrantes, era catalogado como inocente. Era extraño, ¿verdad? Ahí estaba el cuico, con suerte sabía dónde estaba parado, pero era culpable porque tenía privilegios. Y por otro lado estaba el de menos recursos, que podía estarte saqueando tiendas de retail y quemando supermercados como un verdadero psicópata, pero era inocente, que era una víctima de la injusticia social que había sufrido. Y entonces tenían las frases para el bronce que te decían, no lo justifico, pero lo entiendo. Sonaba extraño, ¿verdad? Al menos a mí me hace bastante ruido y no sé si a ustedes les pasa que notan que algo no está bien ahí, ¿verdad?
Bueno, por ese lado entran los primeros 3 versículos de este pasaje, porque si los versículos 6 al 8 nos llaman a no ser parciales a favor del rico, los primeros 3 versículos nos llaman a no ser parciales a favor del pobre, que es otro riesgo exactamente tan injusto como el primero. Ni al pobre, dice, distinguirás en su causa, el versículo 3. Fíjense cómo traduce este mismo versículo la NTV. Dice, tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. O sea, que seas pobre no te da ninguna ventaja o privilegio especial por el simple hecho de ser pobre. Eso es lo que está diciendo el versículo 3. Pero hay algo todavía incluso más interesante acá para la realidad en la que nos encontramos actualmente. Fíjense en cómo se llega a favorecer injustamente al pobre. Primero, en el versículo 1 hay un falso rumor. Está este falso rumor y hay un grupo de personas que se une, se concerta para difundir ese falso rumor. Luego ustedes avanzan al versículo 2 y ahora este grupo ya no es un grupo pequeño concertado, ahora es una gran mayoría que está esparciendo este falso rumor y lo que está haciendo es hacer peso para así hacerte gravitar hacia ellos en decir lo que ellos quieren que digas, que en este caso se le llama un agravio. ¿No les suena conocida esa idea? Un grupo que se concerta para repartir un rumor, el rumor se hace mayoritario y todo el mundo ahora cree lo que dijo ese rumor simplemente porque la mayoría lo dice y sin haberse tomado el tiempo de ver si realmente eso es así o no. Actualmente le llamamos, en la Biblia no estaba todavía el término, pero actualmente le llamamos funas. Y nos faltan los funados, ¿no es cierto? Hay cierta idea, alguien la tira en las redes sociales, el resto lo comparte, y luego todo el mundo cree que eso es verdad simplemente porque estaba publicado, y si está en internet tiene que ser verdad. Es una manera en que el de menos recursos normalmente puede hacerse bastante poderoso, la voz de la mayoría. Y la Biblia te dice, cuidado, cuidado. No porque la mayoría lo diga va a ser verdad. No porque la víctima sea el pobre va a ser cierto. Hay que ser objetivos, hay que ser justos. Hay que ser justos. ¿Qué es lo que nos dice entonces? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia cuando se trata de justicia social hacia el pobre o hacia el de menos recursos? La Biblia es muy clara. El corazón de Dios está a favor del menos poderoso. El corazón de Dios tiene una carga especial hacia el desposeído. Él es el protector del huérfano y de la viuda. Pero Dios no está incondicionalmente a favor del pobre y del desposeído. Dios tiene claro que el pobre no es santo por ser pobre, que todos tenemos un corazón pecaminoso, perverso, que tiende a engañarnos, y nosotros mismos somos engañados por nuestro propio corazón, y por lo tanto todos perfectamente podemos ser culpables con las mismas posibilidades que el resto también. El pobre no es inocente por ser pobre, el rico no es culpable por ser rico. Obviamente, el pobre al tener menos capacidades de defenderse, tiene especie de movimiento del corazón de Dios hacia él. Y acá se te dice, no te aproveches de una persona simplemente porque tenga menos recursos, pero por otro lado, no creas que por tener menos recursos eso te da la excusa para poder cometer injusticias y quedar impune. El pobre será culpable de un crimen con todo lo pobre que sea, y el rico será culpable de un crimen con todo lo rico que sea dentro del corazón y de la mente de Dios. Eso es justicia social bíblica. Muy distinta, si ustedes se fijan, a lo que muchas veces escuchamos a nuestro alrededor. Y es muy equilibrado, si ustedes lo piensan. Es lo que todos desearíamos que fuera como corresponde. El pobre. Eso es lo primero que nos muestra el pasaje. Vamos a lo segundo. Pasamos del pobre ahora al extranjero o al inmigrante. Vamos a los versículos 9 al 13. ¿Qué nos dicen estos versículos? Fíjense en la estructura de los versículos 9 al 13. Parte el versículo 9 dándonos como el encabezado, la idea general, el principio que se va a desarrollar a continuación. Dice el versículo 9, no angustiarás, no angusties al extranjero. La razón que da es súper
práctica. Tú fuiste extranjero, les dice Dios a su pueblo. Tú sabes lo que se siente sufrir siendo extranjero. Tú sabes lo que se siente la angustia de no tener nada y aún así ser explotado y que el resto se aproveche de ti. No hagas lo mismo que tú odiaste que te pasara a ti con el resto. Simplemente porque ahora los papeles se están invirtiendo. Si ustedes se fijan, tiene mucho que ver con esta misericordia de la que veíamos en los versículos 4 y 5, ¿verdad? Esta disposición a no hacer el mal, sino el bien a aquella persona que está a tu lado. Y luego, a continuación de este enunciado, no angusties al extranjero, en el versículo 9, se nos entregan dos tareas o dos ciclos específicos que Dios pone destinados a ayudar al extranjero o al inmigrante. Fíjense, por un lado, se nos dice, ustedes tienen que cosechar la tierra por 6 años, pero al 7º año la van a dejar libre. Y ahí van a permitir que puedan abastecerse los más desposeídos. No solo eso, sino que van a trabajar por 6 días y van a dejar un día, el 7º día, libre para que puedan descansar justamente aquellos que tienen menos recursos, dentro de los cuales está, por supuesto, el extranjero, dice el versículo 12 al final. Curiosamente está esta idea, ¿verdad? De los 6 días y el 7º día, de los 6 años y el 7º año, estos ciclos de 7, que si ustedes lo piensan, tiene que ver mucho con lo que Dios hace al momento de la creación. En otras palabras, lo que está haciendo acá Moisés, o Dios en este caso, no es simplemente decirles, denle un descanso y denle motivos para abastecerse al que no tiene. Lo que les está diciendo Dios es, imítenme a mí en esto. En otras palabras, no se trata de algo que ustedes tienen que hacer porque simplemente a mí se me ocurrió, es algo que Dios está diciendo acá, yo hice en un principio y ustedes están llamados a reproducir mi corazón hacia estas personas. En otras palabras, esto no es simplemente ayuda porque sí, es ayuda porque estamos siendo imitadores del mismo Dios. Por eso están estos ciclos de 7 años o de 7 días acá. Ahora, ustedes me dirán, pero si tú lees con cuidado, Luis, te vas a dar cuenta que en realidad acá no está hablando tanto del extranjero, está hablando más de los pobres. Entonces, ¿por qué te pones tú a hablar tanto del extranjero, del inmigrante, si acá habla del hijo de la sierva, incluso de las bestias y de los pobres? ¿Por qué mencionas esto? Y la verdad es que efectivamente esa es la idea, porque el extranjero del que estamos hablando acá no es el inmigrante que llega a tu país lleno de recursos para enriquecer tu país. A eso no tenemos mucho problema en recibir, ¿verdad? De hecho, hasta tenemos una canción para ello. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es extranjero. A esos extranjeros los queremos, ¿verdad? Porque vienen a enriquecer nuestro país, etcétera, etcétera. No, pero acá estamos hablando de otro inmigrante. Este inmigrante que llega sin nada, que llega desposeído, que llega sin recursos y que necesita de nuestra ayuda y de nuestros recursos. Es a ese inmigrante, es a ese extranjero para el que no tenemos canción de bienvenida, para el que la Biblia nos llama a tener un corazón especial y ser imitadores de Dios en cómo lo tratamos. Es ese el extranjero que debe estar en nuestra mente aquí. Por eso la mezcla entre el hijo de tu sierva o el pobre o la persona más desposeída. Y entonces estamos hablando todavía de la estructura del pasaje. El pasaje termina en el versículo 13 con esta extraña referencia a no tener otros dioses. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver cuidar al extranjero con no tener otros dioses? Porque habla de que a otros dioses no mentaréis, etcétera, etcétera. Parece como un poco desconectado de lo anterior, ¿verdad? Y sin embargo tiene toda la relación. Me explico. ¿Se han fijado en la clase de comentarios que a veces surgen o se hacen cuando la gente rechaza la llegada de personas de otros países a nuestro país? Cosa ponerse a escuchar un poco. ¿Cuáles son los comentarios que se dicen? No, es que nos vienen a quitar el trabajo, o vienen a aumentar la delincuencia, o vienen a empobrecer nuestro país. Y esta es la más chistosa de todas, vienen a arruinar nuestra raza. O sea, a arruinar lo que está no creo que pueda estar, pero aún así tenemos esa idea de que hoy vienen a arruinar nuestra raza. Y si ustedes se fijan, todas estas ideas son profundamente idólatras. Retrocedamos un poco. Aquí tienes un grupo de seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, con toda la dignidad que les otorga el ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, y que en su necesidad nos están brindando una oportunidad para servirles. No debiera ser tan complejo de responder a eso, ¿verdad?
sobre todo si somos creyentes y si somos hijos de Dios. ¿Cuándo se hace complejo? Cuando nuestros ídolos se ponen entre medio. El ídolo de nuestro trabajo, el ídolo de nuestra comodidad, de nuestro confort, de nuestra seguridad de repente también. El color de tu piel, quizás para algunos que se jactarán de tener un color especial que les vienen a arruinar las personas de otros lados. Y entonces vienen otras personas a arruinar y amenazar esos ídolos tuyos. Ahí se vuelve complicado. ¿Se dan cuenta cómo finalmente toda negación, toda barrera tiene que ver netamente con idolatría? Si no estuviera eso, el corazón nuestro gravitaría inmediatamente hacia ayudar al más necesitado. Misericordia nuevamente, estamos hablando de eso. Ustedes fueron extranjeros, le dice Dios a los hebreos, no traten a los demás como a ustedes no les gustaría que los trataran. Y es tan simple, y sin embargo esto se complejiza precisamente por la idolatría que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia cuando se trata de la justicia social hacia el inmigrante, hacia el extranjero? Es muy simple. Dios te dice, no te dice nada específico, nada distinto, nada especial. Las escrituras son muy claras en que Dios te ha hecho o te ha entregado ciertos recursos para administrar esos recursos económicos, para sostenerte a ti y a tu familia y también a otros que están en necesidad. Las cartas paulinas son claras en hablarnos de eso. El que robaba ya no robo, sino que trabaje, dice, para poder ayudar al que tiene necesidad. Y acá hay un grupo de personas que tienen necesidad, no debiera ser muy complicado extender esa ayuda hacia ellos también. Es tan simple como eso. Fíjense que Dios no se pone a filosofar con respecto a cuáles tienen que ser las políticas nacionales de inmigración, no se pone a reclamar, como a veces lo hacemos nosotros, y pontificar acerca de lo que el gobierno debiera hacer o no debiera hacer en los bordes. Se trata simplemente de ayudar al que ya está a tu lado. No es tanto de lo que debiera pasar con los que van a entrar, sino lo que tienes que tú hacer personalmente con los que ya están acá. Y es ayudarlos. Esa es la gran indicación que Dios tiene cuando se trata del inmigrante o del extranjero en nuestro corazón. C.S. Lewis una vez decía, es súper fácil hablar de amar a la humanidad como concepto. No es muy fácil, en cambio, amar al que está a tu lado en el momento específico. Es fácil llenarse la boca con que yo amo a la humanidad. No es muy fácil cuando tenemos que amar a una persona que está ahí al lado, que muchas veces es difícil de soportar, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. No se trata de hablar de lo a favor que estás de la inmigración como concepto, se trata del que está a tu lado y que a lo mejor tiene falta de recursos y necesita de tu ayuda y cómo le ayudas a él. Es tan simple y se reduce a algo tan simple como eso. Ayudar al que está a tu lado y que necesita de esa ayuda. En ese momento, en ese espacio, es donde se nos llama a actuar de manera práctica. Justicia social. Suena tan sofisticado, ¿verdad? Justicia social. Pero es tan simple como eso, cuando se trata de lo que las escrituras nos muestran que debemos hacer. Vamos a lo último, versículos 14 al 19. Sobre todo el versículo 19. Yo creo que si hay una manera extraña de terminar un párrafo, yo creo que el premio se lo lleva al versículo 19, ¿verdad? No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Se pregunte, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué relación tiene con lo que acabamos de ver? ¿Qué relación tiene con lo anterior? ¿Qué relación tiene con mi vida? Jamás he guisado un cabrito, menos la leche de su madre, pero si alguien lo hiciera, la verdad es que hasta me lo como, debe quedar rico. ¿Por qué está aquí? Esa es la gran pregunta. ¿Qué querrá decir? ¿Saben lo más curioso? Que no es la única vez que aparece este mandato en la Biblia, aparece por lo menos 2 veces más. No guisarás el cabrito la leche de su madre, y uno sigue insistiendo, pero ¿por qué lo repite una y otra vez? ¿Qué hay de especial, qué hay distinto en esto? ¿Qué querrá decir? Para los judíos actualmente es bastante simple. Ellos no pueden comer carne con leche. Eso es todo. Entonces, si ustedes quieren arruinarle el día a un amigo que es judío, invítenlo a comer chanchito. Y si realmente le quieren arruinar el día, con salsa bechamel. Uy, ahí lo matan. No, no hay almuerzo ese día para su amigo. Pero, ¿será realmente ese el punto del pasaje? ¿Que no puedes hacer chancho con salsa bechamel? ¿De eso se tratará? ¿Tendrá alguna relación con algo que hemos estado viendo en este momento? Veamos qué puede haber acá en este mandato
a no guisar el cabrito en la leche de su madre y qué relación puede tener con lo que hemos visto y lo que tendremos que ver en este último párrafo. Para esto es importante que pensemos por un momento en cómo funciona el orden que Dios establece cuando creó todas las cosas, por un lado, y por otro lado, cómo es que el pecado revierte ese orden. Pensemos en eso por un momento. Si ustedes se dan cuenta, gran parte del orden que Dios pone al momento de crear todas las cosas tiene que ver con separar ciertas cosas de otras. Ese es el orden que Dios establece al principio, ¿verdad? Parte separando la luz de las tinieblas, ¿no es cierto? Cierta expansión la separa de otra expansión, separa el día de la noche. El orden de Dios se reduce en muchas instancias a separar cosas, la muerte de la vida, las aguas de la tierra. Todo el orden de Dios va buscando separar ciertas cosas. Y por otro lado, fíjense lo siguiente, gran parte de la ruina que provoca el pecado es mezclar justamente cosas que debieran ir separadas. El pecado en gran manera es una transgresión de estos límites que Dios pone originalmente, que son traspasados, que mezclan lo que no debiera mezclarse y que termina finalmente destruyendo la creación, destruyéndonos a nosotros y destruyendo nuestra relación con Dios. De eso se trata finalmente el pecado. Y saben, en este sentido, muchas de las leyes ceremoniales hebreas, leyes que actualmente no corren para nosotros porque han sido cumplidas en Cristo, sí corrían para ellos porque para ellos justamente era una demostración o una señal o un símbolo de que había ciertas cosas que no podían coexistir juntas. Es lo mismo que les estoy explicando ahora. Es por eso, por ejemplo, y una de estas cosas que no podían ir juntas era la muerte con la vida, por ejemplo. Por eso que no podían comer, por ejemplo, aves carroñeras. Porque había una mezcla ahí. Tú estabas alimentándote, obteniendo vida de un ave que se alimentó de muerte para poder subsistir. Era considerada ceremonialmente impura. Yo, la verdad, si me pusieran carne de cóndor, que está rica, me la como actualmente, pero no tiene mucho sentido. En ese tiempo, para el hebreo, obviamente, era un mandato que le ayudaba a entender que hay cosas que el pecado junta y que no puede juntar. Eso se cumplió en Cristo, ya nosotros no estamos bajo ese tipo de leyes ceremoniales, pero para ellos sí estaban presentes ese tipo de leyes. Y bueno, ahí es donde entra justamente el cabrito y la leche de su madre. No puedes tomar algo que da vida, como la leche, en cierta medida, y usarlo como algo que provoque la muerte, guisando a la cría, que tuvo vida de esa leche, para darle muerte a esa cría. Hay una mezcla extraña, si ustedes se fijan, entre la vida y la muerte, que está presente en otras leyes ceremoniales y que probablemente también se aplica a esta de acá. En resumen, por lo tanto, ¿qué es lo que nos muestra esta ley extraña? Lo que nos muestra es que hay mezclas que no corresponden y que no puedes juntar en un mismo elemento, y aquí es donde viene el punto importante. Así como la mezcla está entre la leche y el cabrito, en este pasaje que estamos leyendo hay otra mezcla mucho más importante que no corresponde y que no puedes pretender mezclar en una misma persona. Vamos a buscarla. ¿Cuál será esa mezcla? La leche y el cabrito, ya. Pero hay otra mezcla acá, que es mucho más vigente en el día de hoy, que solemos mezclarla en nuestra propia vida y que no debiéramos hacerlo, y que es igual de podrido, mucho más podrido moralmente, porque esto era solo ceremonialmente y no tenemos mucho problema a veces en mezclarla. Vamos a ver de qué se trata. Fíjense en los versículos 14 al 19. Fíjense en lo que tratan estos versículos. Tienen que ver con ceremonias religiosas que se dirigen no al prójimo, sino a Dios. ¿Se dan cuenta? Hay una serie de ceremonias en los versículos 14 al 19 que tienen que ver con Dios justamente. La fiesta de los panes y levadura celebraba a Dios como nuestro redentor. La fiesta de la cosecha celebraba a Dios como nuestro proveedor. La fiesta de los tabernáculos que aparece en los versículos finales celebra a Dios como nuestro sustentador. Cada una de estas fiestas se centraba no en el prójimo, sino en Dios. Y había ciertos recursos de tus bolsillos que tú debías desembolsar en ese momento, pero eran para Dios. Porque estabas agradeciéndole a Dios, porque estabas celebrando a Dios. En cada una de estas actividades, lo que hacías era celebrar a Dios como tu redentor, como tu proveedor, como tu sustentador. En cada una de estas festividades
Te olvidabas de tu prójimo, por decirlo así, y te centrabas en Dios y le decías, Señor, gracias por redimirme, gracias porque tú provees para mis necesidades, y gracias porque tú no provees solamente en momentos puntuales, sino que minuto a minuto tú me sigues sustentando. Eso es lo que estás diciendo con cada una de estas ceremonias que tenemos en los versículos 14 al 19. Y sin embargo, si ustedes lo piensan, esto viene justo después de 13 versículos que nos han hablado una y otra vez que debemos ser misericordiosos y proveer para nuestro semejante, para nuestro prójimo, sobre todo para el de menos recursos, sobre todo para aquel que está más necesitado. Y aquí es entonces donde tenemos esta mezcla tan común nuestra que no debiera existir en una misma persona. Así como mezclar la leche del cabrito y guisarlo en la leche de su madre. Era una mezcla que no debiera producirse porque juntaba y mezclaba lo que era la muerte con la vida en este pasaje. Bueno, mezclar una piedad supuestamente generosa cuando se trata de Dios, pero completamente mezquina cuando se trata de apoyar a tu prójimo, es la misma mezcla de muerte con vida. ¿Se dan cuenta? Hay una mezcla que en nuestro corazón no debiera producirse, que también mezcla muerte con la vida. Pretendo agradecer a Dios porque Él me sustenta, porque Él me provee, porque Él me da vida, y al mismo tiempo soy incapaz de proveer y de sustentar al que está a mi lado, negando con mis actos lo que estoy diciendo con mis palabras. Eso es una mezcla que no puede darse dentro de nuestra vida. En ese tiempo a ellos se les recordaba con leyes ceremoniales, que a lo mejor para nosotros ahora no tienen mucho sentido. A nosotros se nos recuerda explícitamente, y ya les he mencionado algunos de estos pasajes. Hay parábolas, ¿no es cierto? La que menciona el Señor de este que se le perdonó una tremenda deuda y luego estaba ahorcando a otra persona porque le debía algo mucho menor. La Biblia está llena en el Nuevo Testamento de esta misma verdad de manera mucho más explícita. Y si con una señal somos incapaces de darnos cuenta, la verdad explícita se nos hace inescapable. No puede haber esta mezcla en nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que nos enseña entonces la Biblia cuando se trata de justicia social hacia nuestro hermano? Lo que tenemos acá, que así como era discordante mezclar la muerte con la vida en un ritual, de hecho, algunos creen que este ritual de cocinar al cabrito la leche de su madre no era tanto un tema alimenticio, sino más bien un tema eh, de ritual sacrificial para estimular las cosechas en ese tiempo que se hacía a los dioses. Era algo pagano, podríamos decir, algo discordante, pecaminoso, pagano. Y a lo mejor pudiera chocar como algo que se le hacía de manera idólatra a otros dioses. Bueno, piensa que en la Biblia, esta mezcla que a veces nos resulta tan natural de ser súper piadosos en nuestros devocionales espirituales, pero ser súper mezquinos cuando se trata de ayudar al que está a nuestro lado, es igual de discordante, igual de pagano, igual de repugnante a los ojos de Dios que cualquier sacrificio que pudiera hacerse a dioses que no sean Él. Santiago nos dice, de la misma boca no puede proceder bendición y maldición. El libro del pacto nos dice, de tu misma mano no puede proceder maldición y bendición. La bendición con la que tus manos adoran a Dios en ofrenda no pueden ser distintas de las manos que ayudan a tu prójimo cuando éste tiene necesidad. No puede haber discordancia ahí, no puede darse esa mezcla. Justicia social. Nuevamente ustedes se dan cuenta qué es lo que la Biblia tiene que decirnos al respecto. Tu vida cristiana, hermano, no se reduce a un tiempo devocional acá en la iglesia, escuchando palabras bonitas y poniendo caras sacrosantas hasta que nos retiramos. Es una vida de piedad, es una vida de generosidad, es una vida de ayuda y de amor hacia el que te necesita y está a tu lado. Eso es lo que la Biblia nos está mostrando en este pasaje, especialmente, dice el apóstol, a los de la familia de la fe. En conclusión, ya para terminar, ustedes se van dando cuenta cómo la justicia social bíblica es bastante distinta a lo que esta sociedad pretende ofrecernos, ¿verdad? Es muy distinta a lo que el progre te habla cuando te habla de justicia social, es muy distinta incluso a la que el religioso trata de venderte cuando te habla también de justicia social. Es distinta, es la bíblica. ¿Y saben por qué es distinta? Porque es la justicia de Cristo, finalmente.
Es el mismo Señor Jesucristo que teniendo una multitud de personas rogando por sanidad, te dice al principio del Evangelio de Marcos, vamos a este otro lugar, porque tengo, no que sanar gente, dice, sino predicarles también el Evangelio. Porque Él tiene muy claro que esos ídolos que hay en tu corazón y que te permiten ser generoso hacia tu prójimo, no se van a eliminar simplemente por fuerza de voluntad. Es necesario un milagro producido por el Evangelio en tu corazón para que tu corazón sea transformado, cambie, se derroquen esos ídolos y puedas vivir una justicia social como la que Dios nos muestra en este pasaje. Pero ese mismo Jesucristo, estando colgado en la cruz, realizando, pudiéramos decir, el sacrificio más importante, vital, acaparador de toda la historia del universo, en ese momento tiene el tiempo suficiente para darse cuenta que su madre iba a quedar desposeída y tomar a su discípulo más cercano y decirle, encárgate de ella. No es lo uno ni lo otro, son ambos, que se juntan armoniosamente en una justicia que es la justicia bíblica cristiana que a nosotros también se nos llama a practicar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor bendiga su palabra.